uno de los atributos tal vez más complejos, más difíciles de explicar, más profundos, pero que paradójicamente mejor describen a Dios. Y es el atributo de el amor, el atributo del amor. ¿Cuánto se ha escrito acerca del amor? ¿Cuánto se ha cantado acerca del amor? ¿Cuánto se ha declamado acerca del amor? Se habla del amor desde la ópera hasta el vallenato, sin entender que el vallenato sea musicalmente inferior ni nada de eso, sino es un género de música completamente diferente, pero en ambos géneros se habla acerca del amor, ¿no es cierto? Desde el escritor más erudito hasta las charlas en las tiendas donde las personas están disfrutando de un tiempo a punta de pronto de unas cervecitas, ¿por qué no? Se habla del amor. ¿Sí? En todo lado se habla del amor, en la literatura, en el cine, en todas partes se habla acerca del amor. Es un tema definitivamente que al ser humano, el ser humano quiere familiarizarse con el amor, quiere entenderlo, ¿sí? Pero ¿qué conceptos tan errados hay acerca del amor? Sobre todo, pues, fuera de la Biblia, ¿no? Aún los mismos diccionarios no se ponen de acuerdo en lo que es el amor. Uno va a un diccionario de filosofía y dice una cosa acerca del amor. Va a un diccionario Larousse. ¿Quiénes tienen el diccionario Larousse? Ese es el de la familia de hace mucho. Bueno, una cosa dice del amor. Va uno a una enciclopedia, cualquiera que sea muy conocida, la enciclopedia británica, dice otra cosa acerca del amor. Para la muestra, un botón. El amor, esta es una de las tantas definiciones. Dice, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Entonces el amor, fíjense, de acuerdo a esta definición, es un sentimiento. Y así dicen muchos vallenatos, ¿no? Con sentimiento, compadre, y están hablando del amor, ¿sí? Pero el amor será solamente sentimiento. Bueno, vamos a ver. Otra definición dice, sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. ¿Sí? Es pues muy parecida a la anterior, por eso recalca el tema de la atracción emocional y sexual, y puede tener razón, pero ¿es solo eso? Vamos a verlo. Una tercera definición: el amor es uno de los valores más importantes. Vean, ya no es un sentimiento, ya es además un valor, ¿sí? Es algo que agrega, eso es lo que quiere decir con un valor, ¿sí? Que aporta. Es uno de los valores más importantes, es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien. Por eso es considerado un valor que tiene muy clara la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, un cuarto, como para, ya se ocupó allí la pantalla, no seguir, hay muchas más, pero esta cuarta dice que el amor ya no es solamente un sentimiento o un valor, sino es un concepto universal, hablando de que todos los seres humanos de una u otra forma sentimos y queremos sentir amor. Es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. Bueno, un poquito enredado, ¿no es cierto? A veces sencillo, a veces enredado. Como les decía, en muchas partes se habla acerca del amor, y por supuesto que los escritores, los eruditos de novelas, de poesía, no son la excepción y tratan el tema del amor. El conocido Hermann Hesse dice: siempre gana quien sabe amar.
Siempre gana quien sabe amar. León Tolstoy, también otro escritor muy famoso, dice: cuando amas a alguien lo amas como es y no como quisieras que sea. Puede haber algo de verdad allí también, por supuesto. Calderón de la Barca: cuando el amor no es una locura, no es amor. Puede haber también mucho de verdad allí. Y no podía faltar nuestro Nobel de Literatura, ¿no? Gabriel García Márquez. ¿Todavía se lee en los colegios? Las chicas, los chicos que estén ¿todavía lo leen en los colegios? Bueno, él dice: el sexo es el consuelo para los que ya no tienen amor. Y más adelante dice: lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Suena muy bonito, suena muy bonito. En fin, estas y muchas otras cosas se dicen acerca del amor, pero definitivamente nosotros pues tenemos que ir a la Escritura para definir o intentar definir, entender al menos un poquito lo que es el amor. Y vamos a empezar, por supuesto, por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿alguien ha leído por ahí la palabra amor en el Antiguo Testamento? ¿Sí? En el Antiguo Testamento aparece, por supuesto, la palabra amor en muchas partes, y después de uno leer varios versículos acerca del amor, aunque vuelvo y repito, es muy difícil definirlo, sí lo puede uno como enmarcar dentro de un concepto. Puede uno tratar de entender un poquito cuando el Antiguo Testamento habla de amor, a qué se refiere, sobre todo en relación con Dios. Recordemos que estamos aquí tratando de entender el amor desde el punto de vista de que es un atributo de Dios, ¿sí? Y les anticipo, como para ponernos un poquito, enfocarnos un poquito, que el amor en el Antiguo Testamento habla mucho de la motivación de Dios para algo. Es el motor de Dios para algo. Lo encontramos pues en varias partes. Esta me pareció bien interesante porque aparece varias veces en pocos versículos, allí en Génesis 18. Tomo solo los versos del 23 al 26. Leamos esos versículos. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Alguien conoce esa historia? Es bastante popular, digamos así, dentro de la Biblia. Es el momento en que Dios decide que va pues a destruir a Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades que su nivel de corrupción, describe Dios, se han vuelto insoportables. Insoportable el nivel de corrupción de estas ciudades, y las va a destruir. Y también decide comunicarle que va a destruir a estas ciudades a Abraham, ¿sí? Le comunica que va a destruirlas, y entonces Abraham dice, creo yo mucho pensando en quién estaba allí, familiar de Abraham, muy cerca de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Lot, su sobrino, estaba allí. Entonces Abraham le dice a Dios básicamente: hey Dios, tú eres justo. Eso es claro, es otro atributo de Dios, ¿no? Tú eres justo. De pronto hay allí 50 justos. Por amor a esos 50 vas a destruirlos a todos, a los justos junto con los injustos. Y aquí vemos que continúa la conversación. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y el diálogo es bien interesante, porque entonces continúa Abraham: Dios, discúlpame, de pronto hay solo 45. Y Dios le dice: por amor a los 45 no destruiría toda la ciudad. Y Abraham se queda pensando y dice: Dios, permíteme ver. De pronto hay solo 40.
Y Dios le dice, ok, por amor a los 40 no la destruiré. Y dice Abraham, híjole, ¿y qué tal que solo haya 35, 30, 20? Y va bajando, ¿no? Y la respuesta de Dios siempre es la misma. Por amor a esos, no la destruiré. Si los hubiera, no los destruiría. Vemos allí que la motivación de Dios es perdonar. La motivación de Dios es el amor. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Sí? La motivación de Dios es el amor. Eso es lo que está motivando a Dios a perdonar. Ok, les había dicho que el amor es la motivación, un motor para perdonar en este caso. Miremos otros ejemplos. Éxodo 18:8, donde dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Mató a un pocotón de egipcios, ¿sí? Destruyó los cultivos, enfermó a los egipcios, hizo distinción entre Israel y los egipcios. Finalmente mató a los primogénitos de todos los egipcios, hasta que, mejor dicho, el faraón les dijo: no los quiero ni ver, váyanse de aquí. Y la motivación, dice aquí la escritura, de Dios para hacer todo eso fue el amor. Allí lo vemos en este trozo de la escritura, ¿sí? Había hecho Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Entonces Dios, por amor, no solo perdona, sino también libera, rescata, ¿sí? Lo vamos a ver también en este verso que sigue, que es 2 de Samuel 7:23, donde dice: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Dios, por amor, perdona, libera, redime y aún se arrepiente del castigo y decide hacer otras cosas. Un ejemplo aquí en Deuteronomio 32:36, donde dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. El concepto aquí es que el motor de Dios para arrepentirse y cambiar de parecer respecto de lo que le va a hacer a otra persona, a alguien, como consecuencia de su pecado, por supuesto, es el amor. Más versículos del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 11, del 11 al 13, ¿sí? Donde vemos que Dios aplaza un castigo que alguien se merecía por amor. El motivo, la motivación, el motor es el amor. Dice así: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Recuerdan el contexto? Salomón, hijo de David, había recibido el reino entero, pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Salomón, perdón? Se dedicó a tener un montón de mujeres, se dedicó a acumular dinero, se dedicó a enfocar toda su sabiduría en las cosas que están debajo del sol, y cometió pecado, por supuesto. Terminó haciendo lo que más tal vez lo que más les agrada a Dios, que es tener comunión, una relación íntima y personal con otros dioses, y Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y decide Dios partir el reino, ¿sí? Dividirlo y dejarle solo un pedazo a Judá, o a los descendientes de Judá, ¿sí? Y le dice Dios: pero no lo voy a hacer durante el reinado tuyo, Salomón, lo voy a hacer
durante el reinado de tu hijo. ¿Por qué? Dice allí el versículo: sin embargo no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Miren todo lo que hace Dios. Y la motivación es definitivamente el amor. Para no alargar más esto, podemos hacer un pequeño resumen hasta aquí. En el Antiguo Testamento el amor de Dios es su motivación, vimos, para perdonar, aplazar el castigo, redimir, actuar en favor de su pueblo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, es una idea, ¿no es cierto? Creo que ya empezamos a entender un poquitico más acerca de lo que el amor es en la Biblia. Estamos hasta aquí en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando nosotros saltamos al Nuevo Testamento? Bueno, la cosa se pone más profunda, la cosa se pone más interesante. Y es imposible pasar por el Nuevo Testamento hablando del amor y no hablar de Primera de Corintios 13, ¿no es cierto? Donde se dice específicamente qué es el amor. Vamos a leerlo todos para tener pues una idea nuevamente acerca de lo que nos dice Dios acerca del amor y sumarlo a lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, tremendas palabras describiendo lo que es el amor. Pero es bien interesante para comprender un poco la profundidad de estos versículos. Lo vamos a hacer al menos un pedacito hacia el final. Me parece bien importante entender el contexto en el cual Pablo quiere describirle a los corintios, a los que vivían en Corinto, lo que es el amor. Lo que es el amor. Y el contexto, ¿saben que es bien interesante? Recuerden, el amor se describe en 1 Corintios 13. Si nosotros retrocedemos un poquito y nos vamos a 1 Corintios 12, un capítulo antes, encontramos un tema que es bien interesante, que está hoy muy de moda, muy en boga, y se trata de los dones espirituales. Está hablando Pablo allí de los dones espirituales, y de antemano vemos que Pablo está haciendo énfasis en que lo importante de todo esto que está hablando o que va a hablar, que son en este caso los dones espirituales, es la edificación de la iglesia a través del servicio de todos y cada uno de los miembros. A eso es a lo que Pablo le está apuntando. El cuerpo de Cristo debe ser edificado, y los dones son simplemente una herramienta. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros nos pongamos como Jesús la toalla en el hombro y sirvamos a nuestros hermanos para edificarnos. ¿Sí? De eso se trata todo esto. Por eso es que Dios da estos, llamémoslo así entre comillas, poderes sobrenaturales, si se quiere, ya que están de moda los superhéroes, ¿sí? Dice allí entonces, en cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Un poquito más adelante dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. No es para mi propia jactancia ni nada de eso. A unos Dios
les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar de diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esto es lo que está antes del amor, de la descripción de lo que es el amor. ¿Para qué? Vuelvo y repito, para edificar a la iglesia. Estas herramientas deben utilizarse como un servicio para que el cuerpo de Cristo sea edificado. De hecho, lo que sigue en Corintio, en la primera carta a los Corintios, es una descripción de el cuerpo de Cristo y de en qué consiste el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12. Recuerden, el amor está en Primera de Corintios 13, estamos en 12. Primera de Corintios 12:12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Del 20 al 21, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Ok, ¿y cómo termina esta parte de los dones? Y haciendo énfasis Pablo en que estos dones son para la edificación de la iglesia. Antesitos de entrar al capítulo 13 dice: procurad pues los dones mejores. Ojo con esta frase que es clave: mas yo os muestro un camino más excelente. Mas yo os muestro un camino más excelente. Y adivinen qué viene, ya lo vimos, ¿no es cierto? El amor. Es decir, todos esos dones, todos esos superpoderes que vimos, dice Pablo, sanidades, palabras de profecía, de conocimiento, eso es un juego de niños cuando de edificar a la iglesia se trata. Eso es para niños. Así lo dice. Pasando por encima de Primera de Corintios 13 en la parte del amor que vimos, miren lo que sigue en el versículo 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, adulto, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí entienden el contexto? El propósito de Pablo al escribir todos estos versículos es: ¡hey! La iglesia debe ser edificada. El cuerpo de Cristo debe ser edificado. ¿Cómo nos edificamos? Los unos sirviendo a los otros. ¿Y la mejor herramienta cuál es? ¿Te duele el tobillo? Que se sane en el nombre de Jesús. Dice Pablo, eso no es nada, ese es un juego de niños. ¿Amas a tu hermano? Eso sí lo va a edificar. Y eso sí ya es actuar de manera madura, no como un niño. ¿Sí? Y entonces ya podemos entender un poquitico mejor de qué trata el amor. Ese es el, no sé, super requete contra superpoder, si se quiere describir de alguna manera. Eso es lo máximo de lo máximo, está incluso por encima de la fe y la esperanza, dice Pablo. El amor. Así es. Vuelvo y repito antes de entrar a Primera de Corintios, al tema del amor allí. La pregunta que nos debemos hacer cuando empecemos a estudiar esto es: ¿amamos a nuestro hermano? ¿Lo amamos? Y vamos a ver lo que entonces es el amor. Yo creo que esto actúa como, está también un poquito de moda,
Los Legos. ¿Quién tiene o tuvo Lego? O cualquier tipo de fichas que se puedan armar. Ok, el Lego es el más popular, ¿no es cierto? Creo que levantó la mano mucha gente joven. En mi época, los Legos venían sin instrucciones, venían las solas fichas, ¿no es cierto? No venía, vas a armar una nave espacial, no, la dejaban solo. ¿Cómo es que se llama? El halcón milenario. ¿Cómo? El halcón milenario. El halcón milenario. El halcón milenario, sí señor. Entonces vienen las instrucciones para armar el halcón milenario. Hace muchos años no era así. Venían las 100, 200, 500 o 1000 fichas y a imaginarte lo que tenías que armar, ¿no? El espíritu, ese espíritu todavía sigue y tienen un Lego nuevo y como gran cosa meten un pequeño folleto de ideas. Pero por donde uno arrancaba era tratando de armar la casa o el avioncito, lo que salía en la carátula. Ese era más o menos lo que uno hacía. Entonces uno tenía en la mente algo y empezaba a quitar y a poner fichas para llegar finalmente a eso que uno quería armar. Yo creo que eso es lo que está haciendo aquí Dios cuando va a describir el amor. Empieza a quitar y poner fichas en la mente de las personas para que nos formemos una idea lo más correcta posible acerca de lo que es el amor. Me explico. Vamos entonces a mirar un poquito esta descripción y la vamos a escudriñar al menos en algunas primeras descripciones de lo que es el amor. Dice que el amor, y vienen allí, dice el amor es, y vienen un montón de palabras, soporte, adjetivos que describen lo que es el amor. Y vemos que la primera palabra que aparece allí es que el amor es sufrido. Sufrido. Otras versiones utilizan la palabra paciente. Paciente me parece también muy adecuada. Y lo que es paciencia del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y que es solo una partecita del amor, ojo, es la primera ficha apenas, es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, ojo, no de cualquier forma, con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. ¿Somos pacientes? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es una muy buena pregunta. Porque a veces uno cree que es paciente porque está llevando todas las cargas y lo saluda a uno. ¿Y qué más, hermano? Aquí llevándola. Aquí sufriéndola. ¿Eso es paciencia? No, ¿no es cierto? Porque dice que sin quejarse y sin rebelarse, cuando uno a veces le dice a un chino, bueno hermano, hágame el favor y hace tal cosa. Lo hago, pero que conste que yo no quería. Ok, ahí no está actuando pacientemente. No está cumpliendo con ese pequeñito requisito acerca de lo que es el amor. Estamos hasta ahora arrancando. Recordemos que este es apenas el primer adjetivo, si se quiere. La paciencia, el amor es sufrido. Hay que tolerar desgracias y adversidades sin quejarse ni rebelarse, como dice eso. Es interesante cuando uno googlea. Creo que el diccionario de la Real Academia no ha metido, pero todos nos entendemos, ¿cierto? Cuando uno googlea paciencia, salen fotos como esto en las imágenes de Google, pescando, esperando allí a que pique el pececito, o salen imágenes de esta, tipo Dalai Lama allí haciendo kriya yoga o hatha yoga, no sé, pero eso es lo que sale allí en Google. Pero creo que son imágenes bien equivocadas. Esta es. Eso es paciencia. Eso es
sufrió, toleró desgracias y muchas cosas molestas y ofensivas. ¿Se quejó o se rebeló? No, no lo hizo. Isaías 53 nos describe de manera preciosa, creo yo, la paciencia de Jesús. Vamos a leer el 3 y el 7. Dice: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, no se quejó. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Un pedacito del amor. Un pedacito del amor. Pero ahí no para la cosa, ¿no? En la paciencia o en el hecho de que el amor es sufrido, no para la cosa. Dice la palabra de Dios que el amor es benigno. La otra fichita al amor es sufrido o es paciente y además es benigno. ¿Qué es ser benigno? Bueno, la cualidad del bueno, la inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso. Es hacer las cosas del mejor modo posible, de un modo correcto, de acuerdo con una norma implícita, una convención sobreentendida. Bueno, un poquito allí de teoría. Pero fíjense que no es solo llevar las cargas sin quejarme, sino básicamente lo bueno tiene que ver es con hacerle bien a todos, sin importar quién sea. Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Y a veces uno dice, bueno, yo estoy dispuesto a sufrir, por ejemplo, por mi papá o por mi mamá. Ay, qué dura esta vida, pero sufro porque es mi papá o mi mamá. O por mis hijos. Pero, bueno, por la esposa, por los esposos. Pero por el hermano que está allá afuera y que poco o nada tiene que ver conmigo, yo no estoy dispuesto a sufrir y a llevar esa carga. A veces pensamos así. Y Dios dice, entonces, si eres paciente, pero no estás dispuesto a hacer el bien a cualquiera, entonces no estás actuando en amor. Tremendo cómo se va ampliando el concepto de lo que es amor. Jesús, por supuesto, murió por nosotros y nosotros no éramos ningunas peritas en dulce. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y primera de Pedro 2:22 dice: Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Él cumple con el atributo de Dios de que definitivamente Él es bueno. Voy a leer porque no lo tengo en este slide que pasé. En Mateo 7:7 se nos dice que se nos hace un llamado a que todos debemos ser como Dios, que Él, como les decía al comienzo, hace llover sobre justos e injustos. Dice Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Ok? De eso se trata la bondad, de darle cosas buenas al que le pida, a cualquier persona. La pregunta con la mano en el corazón será: ¿hacemos eso?
y estamos hasta ahora empezando. Dice también acerca del amor que no tiene envidia. No tiene envidia. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Me encantó esa foto por la cara del tipo al ver al otro con el manojo de globos. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el tema de las fichas, pues de pronto logro yo que actúe de manera paciente, que sea benigno con las personas, pero habrá que revisar mi corazón, ¿no? Ayudé a ese que me caía mal, o que tenía ese carro que yo quiero, o ese apartamento que a mí me gustaría tener, pero lo ayudé y lo traté igual que todo el mundo, solo porque Dios lo dice, a regañadientes y con de pronto cositas feas en el corazón. ¿Hay amor allí de acuerdo a lo que Dios te escribe? No, no. Este tema de la envidia creo que es algo que definitivamente carcome nuestra sociedad y que se presenta por todos lados. En el Salmo 73, del 2 al 3, se describe lo fácil, creo yo, que es sentir envidia. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice el salmista, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y nos pasa. A veces ve uno gente que prospera, que le va bien, y no le va bien precisamente porque, digamos, sean muy amorosos o hagan las cosas de manera muy correcta. ¿Y qué siente uno? Yo creo que muchas veces siente uno lo que está describiendo aquí el salmista: envidia. ¿Sí? Y Dios, por supuesto, que nos hace un llamado a no tener envidia. Esto puede ser muy grave si se deja crecer en el corazón. El corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Nuestro mayor ejemplo, por supuesto, Jesús. Él no fue en absoluto envidioso. Él era Dios y se hizo hombre, y lo hizo con gozo. Dice en 2 Corintios 8:9: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Sí? Ese cuadro que se dibuja a veces de Jesús en algunas películas, así como todo meditabundo, tristongo, acongojado durante toda la película, yo creo que es un cuadro bien errado de Jesús. Él es fuerte, gozoso, alegre. Incluso en algunos versículos se describe allí como que compartía la alegría con los otros. Y dice Jesús, ¿no? Viene Juan el Bautista, que ni come ni bebe, y lo despreciaron porque anunciaba a Jesús como el Mesías, ¿no? Y vengo yo que como y bebo y tampoco les gusta la cosa, ¿no? O sea, ¿quién los tiene contentos a ustedes? Nadie, es lo que está diciendo allí Jesús. Pero en el fondo, como está describiéndose Jesús a él mismo, es una persona alegre, que le gusta compartir con los demás. Me encanta por eso ese dibujo de Jesús, ¿no? Y en Juan 15:11 dice él: estas cosas os he hablado para que mi tristeza esté en vosotros, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan, como ya lo mencioné,
que compartió directamente con Jesús y se recostó en su regazo, dice esto de Jesús: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo no lo pillaron en una mentirita, por piadosa que sea, como decimos, como mal decimos nosotros, sino estaba lleno de gracia. Tú lo veías y allá en el Chocó utilizan una palabra muy interesante para describir a una persona que es muy amena, ¿no? Y dicen, esa chica estaba muy agraciada, o ese muchacho es muy agraciado. Pero lo que quieren decir ellos es muy alegre, dan ganas de compartir con él, de estar con él o con ella, porque qué chévere, se siente uno rico. Y yo creo que esto es lo que quiere decir Juan cuando describe a Jesús como lleno de gracia, ¿sí? Él es Dios, se hizo hombre y no dejó de ser Dios. Es rico, dueño de todo, pero al hacerse hombre, dice la Escritura, se hizo pobre por nosotros. Pero no vino a la tierra así, caminando. Uy, qué vida está dura, qué dura esta vida. Se gozó en su ministerio, y eso es un indicio en el corazón de que no había envidia en ningún momento dentro de su corazón. Por supuesto que Jesús es nuestro mayor ejemplo de amor. Pero sigue la descripción acerca de lo que es amor. Y dice que el amor no es jactancioso. Jactancioso, fíjense, es paciente, ¿sí? Es bondadoso, no siente envidia, pero además, además no es jactancioso. La jactancia es una palabra que está muy cerca de la arrogancia, de la presunción, del orgullo excesivo, y me encanta esta foto porque creo que lo describe bastante bien. Es cuando uno ve a los demás así chiquiticos, ¿sí? O por encima del hombro, como decimos también a veces, ¿no? Entonces a veces yo estoy dispuesto a sufrir por los demás, a aguantar cargas pesadas por mis hermanos, ¿sí? Sin quejarme. A cualquiera de mis hermanos le hago el bien. No siento envidia porque a ellos les ha ido bien. Pero es que yo soy superior a ellos. Hago todo esto porque yo soy mejor que ellos. Yo soy excelso por encima de ellos. Y Dios dice, bueno, entonces no es amor. No estás actuando en amor. Cosa delicada es el tema del amor. Por eso creo yo complejo describirlo, pero creo que si uno se va sumando a través de lo que la palabra de Dios nos dice, lo que es el amor, vamos a entenderlo con bastante profundidad. Jesús, nuestro ejemplo, pues miren lo que dice de nosotros. ¿Nos ve como chiquitos e insignificantes? En absoluto. Hebreos 2:11, miren lo que dice: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tremendo, Él es Dios, hecho hombre. Nosotros a veces salimos a la calle y nos da pena hablar de Jesús. Y Jesús dice, Él es mi hermano. Con todos esos defectos que tiene, porque sí tenemos defectos, y que alejados de actuar en amor estamos. Y dice Jesús, Él es mi hermano. Definitivamente no deja de sorprenderme, y creo que no deja de sorprendernos Jesús. Y por ahora, en cuanto a la descripción del amor, pues vamos a dejar allí. Vuelvo a leer esto como para, si Dios lo permite, en una segunda oportunidad continuar. Pero lo que sigue siendo tremendo. Y por encimita podemos medio visualizarlo, ¿no? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ese es el superpoder que Dios nos da. El actuar en amor, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Para que a través del servicio a nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, sea edificado. Recordemos eso siempre. Para Dios el resto es un juego de niños. Vuelvo y repito, sanidades, profecías, palabras de conocimiento. Dice Dios, más excelente aún que la fe y la esperanza es el amor. Y ya tenemos, creo que una breve comprensión acerca de lo que es el amor, con la mano en el corazón. Creo que esa es la pregunta. ¿Estamos sirviendo y edificando a nuestros hermanos en amor? Esa es, creo, la pregunta del millón. El libro que más habla del amor de lejos es Primera de Juan. Primera de Juan. Y da esta frase, este versículo contundente acerca del amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Todo lo sufre, es paciente, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso, no es orgulloso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y por supuesto que su más grande acto de amor es enviar a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo, cuando la Biblia dice todo es todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, pues que abre sus brazos a todo el que quiera tener una relación íntima y personal de amor con Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por tu palabra. Te queremos dar gracias porque nos permites aruñar esta realidad, este atributo, este carácter tuyo tan hermoso y profundo como lo es el amor. Por supuesto que tu llamado es a que vivamos unas vidas en amor, recordando y teniendo presente que tú eres amor y todo lo que tú haces es en amor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos estés guiando en nuestro diario vivir para que todo lo que hagamos lo hagamos en amor. El propósito tuyo, la tarea que tú nos has puesto, entre otras tareas importantes, es la de edificar a la iglesia, y que no confiemos, Señor, en otros actuares, en otro tipo de herramientas, que confiemos principalmente en el amor que tú nos has puesto como ejemplo y que has colocado en nuestros corazones al recibirte, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Y oro por si hay alguien aquí que de repente no ha recibido ese amor tuyo, para que, Señor, estés disponiendo en lo profundo del corazón de esta persona estas palabras tan hermosas que te describen como un Dios maravilloso, lleno de amor, dispuesto a darlo todo porque nos amas.
y que esta persona, Señor, pues te reconozca como lo que eres, Señor y Salvador. En cuanto a tus hijos, Señor, te pedimos que nuevamente podamos vivir vidas en amor, que seamos pacientes, que seamos benignos, que no seamos jactanciosos, que no busquemos lo nuestro. Señor, llénanos de ti para poder amar a nuestros hermanos y así poder edificar el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.